Secundaria primer grado. Matemáticas. Divisiones equivalentes 1. Estimadas alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a su sesión de matemáticas. Espero se encuentren muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Le damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Soy el maestro Raúl Ramírez Medina y en esta ocasión les ayudaré, junto con la maestra Rosa Carmina Velázquez Ortega, a comprender el tema que estudiaremos durante la sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos, maestro Raúl. ¿Alguna ocasión ha tenido dificultad para saber cómo realizar divisiones cuyo cociente sea el mismo? De ser así, ¿qué hicieron para afrontar sus dificultades? De entrada, la división de números naturales entre decimales tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando asistimos al mercado y se tiene que hacer algún pago de una compra o en la mercería, en la tienda y en gran diversidad de situaciones. Antes de iniciar, tengan a la mano cuaderno, lápiz, sacapuntas y goma, y su libro de texto de matemáticas de primer grado, y lo que necesiten para tomar nota de la información más relevante, o en su caso, escribir las dudas e inquietudes que les surjan a lo largo de esta sesión. Si tienen alguna deficiencia visual, prepara hojas Ledger, punzón y regleta. Empecemos. En la imagen se muestra una familia integrada por 4 operaciones. Se trata de divisiones entre números naturales. Pareciera que son sencillas de resolver, pero el grado de dificultad en esta ocasión no es el propósito a seguir, sino los invitamos a que la resuelvan, analicen e identifiquen la relación que se establece entre el dividendo, el divisor y el cociente de las 4 operaciones. Registren sus conjeturas e ideas. Ahora, resolvamos las operaciones juntos. 8 entre 4 es igual a 2. 16 entre 8 es igual a 2. 72 entre 36 es igual a 2. 360 entre 180 es igual a 2. ¿Qué relación identificaron entre el dividendo y el divisor de la familia de operaciones? ¿Por qué en todas las divisiones el cociente es igual a 2? Analicemos el primer par de divisiones. 8 entre 4 es igual a 2. 16 entre 8 es igual a 2. En la primera división, el dividendo es 8 y el divisor es 4. En la segunda división, el dividendo es 16 y el divisor es 8. El dividendo de la segunda división es el doble del dividendo de la primera división. 16 es el doble de 8, así como el divisor de la segunda división es el doble del divisor de la primera división. 8 es el doble de 4. O mejor aún, el dividendo y el divisor de la operación 1 se multiplicaron por 2 para obtener el dividendo y el divisor de la operación 2. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. Es decir, hay una relación multiplicativa entre los elementos de la división. ¿Es por esta relación que el cociente es el mismo? ¿Las dos operaciones son equivalentes? ¿Qué significa esto último? ¿Esta relación multiplicativa aplica a cualquier tipo de división? ¿En qué condiciones? Les invitamos a que registren sus respuestas para que las puedan validar más adelante. Maestro Raúl, ¿nos ayuda a responder las preguntas? Para construir argumentos que nos ayuden a responder las preguntas anteriores, apliquemos la relación multiplicativa entre los elementos de la división. Sea la primera división 7 entre 4, es decir, el dividendo 7 y el divisor 4, en una nueva división para que el cociente sea el mismo que en la división 1. ¿Qué valores deben de tener el dividendo y el divisor? Multipliquemos el dividendo 7 y el divisor 4. 7 por 2 es igual a 14, 4 por 2 es igual a 8. Y veamos qué sucede. Al resolver las divisiones tenemos que
7 entre 4 es igual a 1.75, 14 entre 8 es igual a 1.75. Los cocientes son iguales. Para este par de divisiones, la relación multiplicativa sí funciona. Ahora, solo hemos multiplicado por 2. ¿Sucederá lo mismo si se emplea un factor distinto a 2? ¿Qué les parece si usamos un factor, un número decimal? Por ejemplo, 1.5. Multipliquemos el dividendo 7 y el divisor 4 por 1.5. 7 por 1.5 es igual a 10.5. 4 por 1.5 es igual a 6. Resolvamos las divisiones. 7 entre 4 es igual a 1.75. 10.5 entre 6 es igual a 1.75. Los cocientes son iguales. Replanteemos las preguntas anteriores para construir un sentido y significado sobre las divisiones equivalentes. ¿Qué relación identificaron entre el dividendo y el divisor de la familia de operaciones? ¿Cuándo dos o más operaciones son equivalentes? Hemos analizado algunos casos particulares donde las divisiones tienen el mismo cociente o resultado. En estos casos particulares, identificamos que hay una relación multiplicativa entre el dividendo y el divisor de las operaciones involucradas. Es decir, dada una división, sus elementos se multiplican por el mismo factor. Si esta condición no se cumple, las divisiones no son equivalentes. Para formalizar lo analizado, les invitamos a observar información del siguiente audiovisual que explica cómo obtener divisiones equivalentes. Compremos una docena de fresas para que a cada uno le toquen 6. Me acaba de hablar Poncho, me dijo que va a venir Esther. Entonces, seremos 4. Vamos a comprar 24 fresas para que de todos modos a cada uno le toque 6. Observa estas divisiones. Como ya sabes hacer este tipo de divisiones, las resolveremos en pantalla. ¡Listo! Lo que queremos que notes es que todos los resultados son iguales. Analicemos los elementos que componen estas divisiones. En la primera, el dividendo es 8 y el divisor es 4. En la segunda, el dividendo es 16 y el divisor es 8. Si te fijas, los componentes de la primera división se multiplicaron por 2 para obtener los componentes de la segunda. Ahora observa la tercera división. ¿Por cuánto se multiplicaron los componentes de la primera división para obtener el 72 y el 36? Muy bien, el 4 y el 8 ambos se multiplicaron por 9 para obtener la tercera división. Por último, ¿por cuánto se multiplicaron los componentes de la tercera división para obtener la cuarta? Tanto el 36 como el 72 se multiplicaron por 5 para obtener el 180 y el 360 respectivamente. Con estos ejemplos hemos ilustrado que si en una división se multiplica tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el resultado no cambia. ¿Pero por qué sucede lo anterior? Utilicemos fracciones para explicarlo. La división 8 entre 4 se puede escribir como la fracción 8 cuartos. El dividendo en una división es lo mismo que el numerador en una fracción, y el divisor es el denominador. Al multiplicar el dividendo y el divisor de la fracción por un mismo número, se encuentran fracciones equivalentes a 8 cuartos. Si multiplicamos el numerador 8 y denominador 4 por 2, obtenemos 16 octavos. Si los multiplicamos por 9, obtenemos 72 36avos. Si los multiplicamos por 45, obtenemos 360 180avos. Entonces, como todas las fracciones son equivalentes, los resultados que se obtienen al dividir el numerador entre el denominador también son iguales. Veamos otro ejemplo. Ahora utilicemos la propiedad anterior para dividir 87 entre 7.25. El divisor es un número decimal. Para efectuar la división, hay que convertirlo en un número entero. Entonces, se multiplica por 100.
Como ya sabemos, el resultado de una división permanece igual al multiplicar tanto el dividendo como el divisor por un mismo número. Entonces, multiplicamos por 100 el 87 y obtenemos 8700. Así, ahora tenemos una división de números enteros que ya sabes hacer. 725 cabe una vez en 870 y sobran 145. Luego, 725 cabe dos veces en 1450 y sobra 0. El resultado de la división en ambos casos es 12, tanto de dividir 87 entre 7.25 como de dividir 8700 entre 725. Muchas gracias, don Uriel. Espérame, Emma. Me acaba de marcar otra vez Poncho para avisarme que Esther va a llegar con otras 3 amigas. Entonces, seremos 7. ¿Cuántas fresas tenemos que comprar para que a cada uno le toquen 6? De acuerdo con la información del audiovisual, aprendimos cómo obtener divisiones equivalentes multiplicando por un mismo número tanto el dividendo como el divisor. Esta propiedad de las divisiones nos será de ayuda para resolver divisiones con números decimales y números enteros. Vayamos a la siguiente situación-problema. En el libro de matemáticas, Joshua se encontró con la siguiente división: 660 entre 5.5. Inmediatamente le preguntó a su hermana Ruthie cómo podría resolverlas y si habrá otras divisiones equivalentes a ella. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo resolverían la división? Maestro Raúl, ¿nos ayuda a responder las preguntas? Efectivamente, alumnas y alumnos, al igual que Joshua, al revisar sus libros de matemáticas, pueden encontrarse con divisiones con diferentes tipos de números. Una manera de enfrentar esta situación es analizar la operación y caracterizar los números que están involucrados. 660 es un número natural del orden de las centenas. 5.5 es un número decimal. La parte decimal es del orden de los décimos. Conforme a lo anterior, aritméticamente se plantea la división de un número natural entre un número decimal. Una manera de resolver la división de números naturales entre decimales es convertir al divisor en un número natural. Para ello, se multiplica tanto el divisor como el dividendo por la misma potencia de 10, según el número de cifras decimales que tenga el número decimal. En el caso del dividendo, solo se tiene una cifra decimal, por lo que ambos números se multiplican por 10. 5.5 por 10 es igual a 55. 660 por 10 es igual a 6.600. Así obtenemos la división de números naturales 6.600 entre 55. Esta es una división equivalente a 660 entre 5.5. Ya tenemos dos números naturales, 55 y 6.600, por lo que se puede resolver la división de números naturales. 6.600 entre 55 con el procedimiento que ya conocen. Seguramente conocen este procedimiento de división de dos números naturales y quizás tengan dudas con respecto a algunos pasos. Pues para resolver los algoritmos podemos realizar una serie de pasos, ya que se trata de un método y como todo método implica un orden. Esto no significa que tengamos que memorizarlo, sino que comprendamos en qué consiste cada uno de estos pasos. Y una vez que lo comprendamos, utilizarlo en la resolución de problemas aritméticos. De esta manera favorecemos su pensamiento matemático o abstracto. Así es. Ahora establezcamos más de una división equivalente a 660 entre 5.5. Joshua propuso la división 132 entre 1.1 y Ruthie 264 entre 2.2. Les invitamos a que la resuelvan, analicen e identifiquen la relación que se establece entre el dividendo, el divisor, el cociente de las divisiones propuestas y la original. Ruthie le pidió a Joshua que argumentara su postura, explicando por qué la división 132 entre 1.1 es equivalente a 660 entre 5.5. El argumento de Joshua es el siguiente.
Dada la relación multiplicativa que se establece entre el divisor y el dividendo, para generar otra operación equivalente, multipliqué 660 por 0.2, que es igual a 132, y 5.5 por 0.2, que es igual a 1.1. Los resultados obtenidos en cada caso me permitieron establecer la operación equivalente. 132 entre 1.1, cuyo cociente es 120. Esto comprueba que las operaciones 660 entre 5.5 y 132 entre 1.1 sí son equivalentes. Joshua aplicó lo que él aprendió sobre las relaciones entre los elementos de una división. Ahora, consideremos el argumento de Ruthie. Ella explicó: yo también me basé en la relación multiplicativa que se establece entre el divisor y el dividendo. Pero para generar otra operación equivalente, dividí 660 entre 2.5, que es igual a 264. Y 5.5 entre 2.5, que es igual a 2.2. Los resultados obtenidos en cada caso me permitieron establecer también una operación equivalente. 264 entre 2.2, cuyo cociente es 120. Esto comprueba que las operaciones 660 entre 5.5, 132 entre 1.1 y 264 entre 2.2 sí son equivalentes. ¿Qué piensan del argumento de Ruthie? Ella fue más allá de lo que se vio en la sesión, pues sabemos que la relación multiplicativa identificada antes no solo refiere a realizar multiplicaciones, sino también divisiones, pues entre estas operaciones existe una relación inversa. Para profundizar en el tema, apliquemos el razonamiento de Ruthie para determinar la o las operaciones equivalentes a las siguientes divisiones. Sea la división 180 entre 4.5 igual a 40, analicemos las divisiones 15 entre 0.375 y 360 entre 9 con la finalidad de determinar si son o no equivalentes a 180 entre 4.5. Veamos el primer caso. Para obtener 15 se dividió 180 entre 12. Para obtener 0.375 se dividió 4.5 entre 12. Al dividir 15 entre 0.375, el cociente es 40. De esta manera, podemos afirmar que las operaciones 180 entre 4.5 y 15 entre 0.375 son equivalentes. Veamos el segundo caso. Para obtener 360 se dividió 180 entre 0.5. Para obtener 9 se dividió 4.5 entre 0.5. Al dividir 360 entre 9, el cociente es 40. De esta manera, podemos afirmar que las operaciones 180 entre 4.5, 15 entre 0.375 y 360 entre 9 son equivalentes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Se han propuesto operaciones para resaltar las relaciones multiplicativas entre ellas y construir un significado sobre las divisiones equivalentes cuando se divide un número natural entre un número decimal. Ahora resolvamos la siguiente situación y analicemos cómo se puede aplicar la propiedad de la división, vista anteriormente, y el algoritmo de la misma en la solución de problemas. Adelante. Eduardo, el carpintero del pueblo, necesita construir las puertas de un ropero con madera. Si compró 7,5 metros cuadrados de madera y pagó en total la cantidad de 1,350, ¿cuál es el precio por metro cuadrado de madera? Analizando la situación, observamos que el costo de los 7.5 metros cuadrados de madera fue de 1,350 pesos y se solicita encontrar el precio por metro cuadrado de madera. ¿Qué operación ayuda a determinar el costo solicitado en el planteamiento? Seguramente las y los estudiantes que nos ven ya saben que se trata de una división entre el pago total y los metros cuadrados de madera que se adquirieron. Veamos nuevamente el procedimiento a seguir con la finalidad de reiterarlo. Caractericemos los números. 1,350 es un número natural de orden de las unidades de millar. 7.5 es un número decimal. La parte decimal es del orden de los décimos. Conforme a lo anterior,
Aritméticamente se plantea la división de un número natural entre un número decimal. Sabemos que la manera de resolver la división de números naturales entre decimales es convertir al divisor en un número natural. Para ello, se multiplica tanto el divisor como el dividendo por la misma potencia de 10, según el número de cifras decimales tenga el número decimal del dividendo. En este caso, solo se tiene una, por lo que ambos números se multiplican por 10. 7.5 por 10 es igual a 75. 1350 por 10 es igual a 13.500. Ya tenemos en este caso una división de números naturales. 13.500 entre 75, al resolverla el cociente es 180. En el contexto del planteamiento, 180 representa el costo de metro cuadrado de madera. Con estos ejemplos pensamos en apoyarles en lograr un aprendizaje con sentido y significado. Ahora, les invito a resolver un último problema. Se tiene un cuadrado cuyo perímetro es de 27.9 metros. ¿Cuál es la medida de sus lados? Caractericemos los números involucrados en el planteamiento. 27.9 es un número decimal. La parte decimal es del orden de los décimos. Y sabemos que todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Para responder la pregunta, ¿cuál es la medida de los lados? Se divide un número decimal entre un número natural. En esta sesión, hemos dividido un número natural entre un número decimal, pero ahora tenemos un reto distinto. Para dar respuesta a la pregunta anterior, hay varios caminos que pueden ser de utilidad para dar sentido y significado a las divisiones con números decimales, donde se divide un número decimal entre un número natural. Uno de ellos es realizar una estimación razonable, es decir, pensar qué número multiplicado por 4 se acerca a 28. 7 por 4 es igual a 28. Por lo tanto, la medida aproximada de los lados del cuadrado es de 7 metros. Otro camino es convertir el número 27.9 a número natural. Para ello, se multiplica tanto el divisor como el dividendo por la misma potencia de 10, según el número de cifras decimales que tenga el número decimal. En este caso, solo se tiene uno, por lo que ambos números se multiplican por 10. 27.9 por 10 es igual a 279. 4 por 10 es igual a 40. De esta manera, al dividir 279 entre 40, el cociente es igual a 6.975, número que representa la medida en metros de cada uno de los lados del cuadrado. Al comparar los resultados, identificamos que 7 es una buena estimación en medida, pues cada lado mide 6.975 metros. Esto significa que desarrollar nuestro sentido numérico respecto a las operaciones se convierte en una fortaleza para dar respuesta a situaciones desconocidas o difíciles. Hemos llegado al final de la sesión, dedicada a resolver divisiones de números naturales entre decimales e identificar divisiones equivalentes, es decir, aquellas que permiten obtener el mismo resultado. Confiamos que esta sesión les ayude a seguir avanzando en el estudio de las estructuras multiplicativas. Recuerden que este es un material de apoyo y que para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de primer grado. Gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que nos acompañaron. Están invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.